Bueno, de puntos verdes, como les dije, de la comuna 7, no la otra. Esta es la comuna, que serían los barrios de Parque Chacabuco y Flores, que fue la pionera en lo que tuvo que ver con este proceso de gestión de residuos sólidos. Yo les cuento un poquito la historia. Ya tenemos más de 3 años de trabajo. En el principio lo que se hacía era un grupo de personas, un grupo de vecinos organizados bajo el liderazgo de uno de los miembros de la Junta Comunal. Se paraba cada sábado en un punto distinto de la comuna con unos bolsones. Los vecinos venían, traían su material reciclado y a cambio se les ofrecía algún regalito, que era una semilla de árboles nativos o plantines de huerta o plantines de algo, de nativas, lo que hubiera a la mano. Después de un tiempo empezamos a tener como a hacernos conocidos, como que la gente ya venía a los puntos verdes, vimos que la cantidad de vecinos empezó a crecer y fue como un momento de decir, bueno, lo que estamos haciendo no está para nada mal. ¿Sí? Estamos recuperando material reciclable que sale de la casa. Pero, ¿será suficiente? ¿Sí? Mi postura era, el reciclaje está muy bien, por supuesto, y sigo pensando lo mismo. El reciclaje, todos deberíamos reciclar, pero no soluciona la mitad del problema. ¿Sí? ¿Qué hago con todo esto? A ver, esto está dentro de la bolsa, yo lo voy a sacar. Esto no es precisamente una ensalada, o sí, depende para quién. Pero quiero que lo veamos todos. Creo que estamos bastante familiarizados, ¿no? Cáscaras de... Pero la cámara... Ahí está. Cáscaras de banana, hojas de lechuga, trocitos de frutas que se dañaron, cáscaras de huevo, lo mismo por acá, esto es un aporte, ¿no? También acelga que se dañó, que no la comimos a tiempo. Y esto me genera la otra mitad del problema a la que no le estábamos prestando atención, a la que no estábamos haciendo nada. Si se trata. Entonces, dentro de la gestión integral de residuos sólidos entendemos esto. No voy a leer definiciones, yo después les mando esto y ustedes si quieren lo leen en su casa. Pero gestionar los residuos sólidos es eso. ¿Qué hago con los residuos que salen en la casa? ¿Cómo los manipulo? ¿Cómo me encargo de que no sea peligroso para la gente que vive de esto? Imagínense ustedes una persona que se dedica a recuperar materiales de la basura, que esa es una palabra que a mí cada vez me gusta menos, es casi una mala palabra. Una persona que tiene que ir por las calles abriendo las bolsas, metiendo la mano, encontrarse con todo y en medio de ese todo una lata de aluminio, un pedazo de cartón, algo que por ahí un pedazo de cable que le sirve para... y su vida, su sustento depende de eso. ¿Sí? Entonces imaginémonos si podemos hacer algo un poquito mejor. ¿La ves? Tienes que apretar, hacerle clic en el mouse. Ahí está. Ahí está. Uy, ¿te alcanzó a ver? No, yo no. Los residuos compostables más los residuos reciclables, ¿cuánto suma ese balance de masas? ¿Cuánto creen ustedes dentro? O sea, porque esos son los residuos aprovechables. Ciertamente, o sea, nosotros hablamos de la ley de basura cero y está muy bien, pero la ley de basura cero es un título que se da. ¿Sí? O sea, llegar al 100% de eficiencia en ningún proceso, ni industrial, o sea, siempre va a haber un desperdicio, siempre va a haber una hoja de acelga que no nos comimos a tiempo y se desperdició. Pero estos residuos son aprovechables por diferentes métodos, compostables o reciclables. 80. ¿Quién da más, quién da menos? Depende de lo que se trate también, ¿no? Los residuos de una casa. Imagínense usted, si tú en su casa y piense en las bolsitas que usted saca y pone en la puerta todos los días para que se la lleve el camión. 70. ¿Eso varía de país en país o de ciudad en ciudad? Sí, varía de país en país, pero más o menos se acomoda, más o menos va por ahí. 60%. 60%. Casi el 95%. Casi el 95%.
Pues, No, el 92% de los residuos que salen de nuestras casas todos los días son aprovechables. También depende de los hábitos de consumo, depende de la tecnología disponible. Hay plásticos que me traen el triangulito, me dicen si es reciclable, y cuando yo lo voy a llevar a la empresa, a la industria, resulta que no son reciclables, porque el material fue diseñado para ser reciclable, pero en el país no tenemos la tecnología para reciclarlo, entonces no lo podemos reciclar. Eso también es cierto y también hay que verlo, pero digamos, al menos entre el 90% y de ahí para arriba podría ser aprovechable. El tema del reciclaje tiene algo, y es que entre mayor sea el volumen que llega a los centros verdes, mejor. Entre más grande sea el volumen, mejor, porque se hace más eficiente el proceso. Ellos allá tienen sus máquinas para prensar y para, ¿cómo se dice?, enfardar y para hacer todas esas cosas. Con el tema del compostaje, como es un proceso biológico, es al revés. Mientras más atomizado esté el proceso, mejor. Ojalá pudiéramos poner una compostera en cada casa, en cada balcón, en cada terraza, en cada jardín. Una compostera que sea o comunitaria, si no quiero compostar yo dentro de mi casa, una compostera que sea comunitaria para los vecinos, o personal, ¿sí?, domiciliaria, que sea mi compostera y que yo me haga cargo de los residuos que salen de mi casa, o por lo menos de una parte, porque ahora vamos a ver que no todos siguen. Esto habla por sí mismo. No sé quién también quiere opinar algo. Esto es lo que se vive hoy en día en el SEAMSE todos los días, ¿sí? Está la famosa planta MBT, que muchos la odian. Yo no la defiendo, pero a ver, la planta MBT me ofrece una solución desde lo sanitario, no desde lo ambiental. No sé lo que es la planta MBT significa en inglés tratamiento mecánico biológico, o sea, sería TMB, tratamiento mecánico biológico. Ellos reciben, está ubicada en el Parque Ambiental Norte 3, en el Camino del Buen Aire. Reciben los residuos que vienen de la estación de transferencia de Palermo, que son aproximadamente 1100 toneladas diarias. Lo que hacen es pasarlo tipo por una máquina. El tratamiento mecánico es como una trituradora que lo que hace es agarrar todo con todo para homogeneizar el tamaño de partícula. Entonces yo tiré un pedazo, no sé, una palta, y tiré una botella, nada, pasa tipo por una licuadora gigante y me devuelve un material triturado con partículas más o menos homogéneas en cuanto a tamaño, pero ahí encuentro metal, plástico, papel, aluminio, todo. Y luego viene el tratamiento biológico, que son unos lechos donde está permanentemente oxigenado, de modo que lo que sea de este tipo, lo que sea compostable, se composte, pero el resultado final no se puede llamar compost porque viene mezclado de todo con todo. Entonces yo tengo una cosa ahí químicamente estable que lo puedo usar para rellenar las calles, o dentro del mismo relleno sanitario para rellenar las celdas de lo que no se trató, pero que no lo puedo utilizar como un sustrato para plantar nada, porque tengo revuelto de todo con todo. Si en la planta de MBT recibiera exclusivamente material de origen orgánico, tendríamos un compost de excelente calidad. Una pregunta puede ser. Sí. En los puntos verdes para el reciclaje, ¿se reciben latas también? Latas, sí, señor. Nosotros lo único que no recibimos por ahora, y eso porque la misma empresa no nos lo recibe, porque el gobierno, digamos, el gobierno no, la administración pública no tiene una solución, son las pilas. Sí, y eso, esa discusión la tenemos en otro momento, porque el problema del tratamiento de las pilas es más de orden político que técnico. ¿Y las bolsas plásticas también? Sí, Sí. todo. Entonces, bueno, les estaba diciendo, la planta de MBT, el tratamiento mecánico biológico, si la planta recibiera exclusivamente material de origen orgánico, produciría un compost de excelente calidad. ¿Qué pasa? Que recibe de todo con todo. Entonces me produce una cosa, un sustrato, que me sirve como relleno, pero para nada más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles? ¿O cuál sería la base fundamental para poder hacer todo esto? Separar. Mientras no exista
la separación en origen, yo puedo tener la tecnología de punta, puedo tener los camiones ahora ahí, todo es espectacular, esos camiones que tienen el brazo mecánico, que levantan el contenedor, sí, súper. Mientras no haya separación en origen, mientras no haya una campaña educativa que le llegue a la gente, mientras no se establezca un compromiso ciudadano, todo eso se va a quedar ahí, en decir, ay, qué bonitos camiones, qué bonitos contenedores. Fíjense que cada tanto se está cambiando de estrategia, ¿no? Las campanas verdes ya ahora ni siquiera llegaron a ponerse en toda la ciudad y ya dijeron, no, estas campanas no funcionan, vamos para atrás. Entonces, mientras que hay varios que reclaman porque dicen las campanas verdes no han llegado a mi cuadra, en donde estaban ya las están retirando. ¿Sí? Y ahí estamos jugando con eso. ¿Se imaginan ustedes lo que cuesta? En términos económicos, lo que puede llegar a costar todo eso. Sí, y a veces es el huevo o la gallina. Hay gente que dice, no separo si después le van a mezclar todo, y otro dice, no podemos hacer un sistema separado si todavía la gente mezcla todo. Primero necesitamos la cultura de que separen y después... Entonces, es la serpiente que se muerde la cola y eso es un problema eterno, exactamente. Como que la gente dice, ¿y yo para qué me voy a...? Pero pensémoslo un momento, ¿yo para qué me voy a tomar el trabajo de separar en mi casa? El trabajo. Tengo un tachito acá, otro acá, esto es plástico, lo tiro acá, esto es una hoja, lo tiro acá. Ese es todo el trabajo. ¿Sí? Entonces, habría que hacerlo y a ver, si bien hay una posición que podemos asumir una posición crítica frente a la gestión pública, que no está haciendo todo lo que debería, está bien, pero también es como mirarnos nosotros hacia adentro qué estamos haciendo y si podríamos aportar un poquito más de esa situación tan cómoda, decir, ay no, cuando los otros lo hagan, lo hago yo y mientras tanto, nada. No, lo que pasa es que en algunos lugares, por lo menos en mi barrio, hay que llevarlo al punto verde, separar. Si no, antes lo separábamos, pero se llevaban todos juntos. Claro. Sí, además yo noto, por lo que he observado, que hay envases en su inmensa mayoría, por eso que yo dije el 60%, porque por lo que yo veo, lo que se lleva a reciclar son envases de vidrio o de plástico, no veo otra. Latitas de comida envasada yo no veo ninguna. Sí, pero va. Entra. Lo que O pasa, los tendrán adentro. No, en el punto verde te dicen y te dan todo. sí, no, y digamos, en el centro verde, yo conozco por lo menos el de los recuperadores urbanos del oeste que están en el Bajo Flores y ellos reciben todo, ¿sí? Y lo enfardan y lo venden, ellos tienen ya como saben a quién venderle, ellos saben, el vidrio me lo compra tal, el plástico me lo compra tal, son contracelosos con esa información, pero ellos ya tienen como su listado de compradores y ellos se encargan de hacerles llegar eso. Sí. Residuos tecnológicos se reciben. Los residuos tecnológicos sí, depende. Hay un punto verde móvil, digamos, nosotros dentro de la red de puntos verdes de la comuna no podemos recibirlo porque digamos, el centro verde no tiene que hacer con ellos. El punto verde del gobierno de la ciudad que está ubicado en el Parque Centenario recibe tecnológicos permanentemente y hay un punto verde móvil que hay que estarle siguiendo precisamente porque es móvil y vive paseando de plaza en plaza, nunca sabemos dónde está. Sale donde está. ¿Ahora está en Devoto? A tal fecha. Sí, o sea, y ahí se puede llevar esa tecnología. ¿Y las telas? Depende, si son telas de algodón puede ser, si son telas de poliéster y esas cosas, no. ¿Sí? O sea, para el compost. Sí. Si es para reciclar, sí. Sí, se puede, dependiendo de qué tipo de tela sea, qué cantidad. Hay talleres artesanales que hacen hasta técnica de, ¿cómo se llama? El patchwork, esas que hacen bordado. Los artículos electrónicos en desuso. Eso es lo que... Eso es lo que dijo recién. Sí, por eso. En el Parque Centenario. En el Parque Centenario lo pueden llevar o hacer seguimiento en la página de APRA, a ver dónde está este fin de semana el punto verde. A mí me parece un poco, no sé, un método como que no sabemos porque hace como 2-3 meses estuvo en Parque Chacabuco, estuvo 3 días y ahora para que vuelva a Parque Chacabuco tenemos que esperar que le dé la vuelta a todas las plazas de la ciudad, o sea, dentro de un año más o menos estará volviendo a Parque Chacabuco. Entonces, si una vez al año tengo recolección de material electrónico, no sé, ¿sí? O sea, tendría que ser algo un poco más con más presencia. Creo que hay 3 o 4 me parece fijos. Hay lugares que lo hacen, por ejemplo en Morón, Yo había leído que sí. cada 2 meses en las unidades de gestión que están distribuidas dentro del partido, hay 7 unidades de gestión, cada 2 meses hay 2 días de reciclaje de equipos electrónicos. Tendría que ser así, tendría que ser algo como más presente porque aparte es como con un tema de... Más cosas se tiran.
es como con un tema de decir, bueno, pero pueden traer hasta 2 artefactos por persona, porque si no, entonces no sé qué. Y no, o sea, yo llevo el celular, el cargador y ya. Y si se me dañó otra cosa, no sé, el control remoto, me dicen, no, usted ya trae 2 cosas. Ya no, dentro de un año cuando volvamos, me lo trae. Igual te digo que esos lugares donde hay que llevarlos, que son edificios comunes, no están preparados. El patio, el jardín, todo aparece lleno de aparatos por 2 días, ¿no? Después desaparece, pero... Claro. Bueno, hablando de esto es un tema que por ahí no es el tema principal de hoy, pero tampoco podemos pasarlo por alto. Todo el tiempo estamos escuchando del calentamiento global. Se dice que el mes de agosto fue el más caliente de la última década de los meses, o sea, y en el 2015 particularmente se ha estado haciendo el seguimiento y dicen que enero del 2015 fue más caliente que el 2014, y febrero también, y marzo también, y todos los meses, y el pico llegó ahora en agosto, ¿sí? Que de hecho creo que lo vivimos todos. Agosto tendría que haber sido muy frío porque estábamos en pleno invierno, y hubo días de frío, pero también hubo días que parecía como decíamos, ¿qué primavera. pasa? Resulta que el tema de no separar los residuos, cuando yo esta bolsita simplemente la meto dentro de otra bolsita y el camión la compacta, se la lleva. Dijimos hace un rato de la estabilización biológica. La estabilización biológica permite que haya oxígeno en el proceso de degradación de la materia, y eso hace que la materia orgánica se convierta en CO2, que va a la atmósfera y produce un gas. El CO2 produce calentamiento global. Ahora, cuando esto sin ningún tratamiento se entierra, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, por más que se tengan los controles técnicos, por más que se haga un relleno sanitario con la debida impermeabilización, por más todo lo que me quieran decir, cuando esto se descompone bajo tierra, sin oxígeno, en lugar de CO2 se produce gas metano. Y el gas metano tiene capacidad de invernadero 25 veces más que el CO2. Entonces yo prefiero que se produzca CO2 sabiendo que genera calentamiento global y no metano. ¿Sí? Aparte, el metano es explosivo, porque es un gas que, si se manejara bien, se podría utilizar como un gas combustible, como un gas para las cocinas, para generar electricidad, para muchas cosas. Pero si está no sé cuántos metros bajo tierra y tampoco sé en qué proporción y tampoco sé dónde, entonces lo que hacen en los rellenos sanitarios es poner una chimenea, como un escape, para que salga el gas y quemarlo. Y últimamente se está tratando de hacer un proceso de recuperación del metano para generar energía, pero también es un proceso muy deficitario porque la planta no se gestionó como una planta de metanogénesis. Entonces yo lo que hago es, el metano que está por allá escondido bajo la tierra, tengo que inyectarle aire para sacarlo, a ella lo contaminé, entonces ya no tengo metano, tengo aire con una dilución de metano, y ya el proceso se me va haciendo cada vez más ineficiente y más costoso. El compostaje domiciliario elimina completamente la posibilidad de que se genere cualquier tipo de metano. ¿Sí? No existe. Te iba a preguntar porque, digamos, si eso es, digamos, si yo tengo mi compostera, digamos, con mucha agua o sin la posibilidad de que esté ventilada, ¿se puede generar metano? No, el metano tiene unas condiciones muy de presión, o sea, si yo tengo un biodigestor, sí. ¿Sí? Pero ya tiene que ser, o sea, tiene que ser que realmente no le entre ni una gota de aire por ninguna parte. O sea, por ejemplo, en la superficie, que no esté enterrado, que no esté, es muy difícil. Por ejemplo, en los manglares, por ahí, en los ecosistemas marinos, puede ser que se genere metano por allá en la parte más abajo, porque realmente en el agua no hay oxígeno disuelto, pero en la atmósfera siempre hay alguna... oxígeno en estado gaseoso. Claro. O sea, cuando hay oxígeno en estado gaseoso, el metano no se genera. Por ahí, si el oxígeno es deficiente, lo que puede pasar es que se genere mal olor. Pero metano es difícil. Si tengo un biodigestor, sí. Y ya que tocamos el tema, el compostaje domiciliario, el compostaje como tal es una técnica que se puede aplicar dentro de una casa y no es riesgosa, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la metanificación, la biodigestión, sí es riesgosa. Entonces, se puede recomendar el compostaje como práctica domiciliaria, pero la biodigestión preferiblemente no. La biodigestión tendría que ser algo con un control muy estricto y en una planta que esté siempre al aire libre, que no sea dentro de un apartamento. ¿Por qué? Porque precisamente se produce gas metano. Si el biodigestor llega a fallar una milésima y se le llega a tener un escape en el momento en que haya una chispa, porque prendí una cerilla para prender el fogón, porque prendí la luz
eléctrica y explotó una chispa, puedo producir un incendio de gran proporción. Entonces por eso, digamos, para trabajo domiciliario siempre es preferible compostar. Si es a gran escala y si la idea es generar energía y eso, sí se prefiere la biodigestión y la metanificación. Alguien me preguntó hace un rato por la lixiviación. Entonces, lo que nosotros tenemos acá siempre tiene un contenido altísimo de agua, ¿no? Una hoja de lechuga tiene un 90% de agua. Una naranja, ni hablar, tiene muchísima agua. Entonces, lo primero que pasa cuando yo tengo toda esta materia puesta en un solo sitio y está homogenizada y está empezando a descomponerse, es que se va a deshidratar. Ese producto de la deshidratación se llama lixiviado, tiene las características que decía él, que era de color café, que tenía, ¿no? Que tenía, ¿qué más dijimos del lixiviado? Agua. Olor fuerte, ¿no? Dijo. Olor fuerte depende. No tiene necesariamente. olor fuerte. No, tiene mucha espuma. Sí, puede ser que tenga espuma. Después a veces es medio grumosa, dependiendo. Pero ese líquido tiene más o menos las mismas características que tiene la compostera. Entonces yo lo puedo diluir en agua. Importante, yo en el compost, el lixiviado, además de nutrientes, también tiene microorganismos. Entonces si lo voy a diluir en agua para regar las plantas, es importante que usemos agua lluvia. Y si no tengo la posibilidad de colectar agua lluvia, agua de la canilla reposada 24 horas. Yo la colecto en un balde, la agito lo más que pueda y la dejo 24 horas para sacarle el cloro. Si no, en el momento en que yo mezclo el lixiviado con agua clorada, los nutrientes se mantienen, pero lo maté los microorganismos, que también son muy valiosos. Sobre todo si tengo una huerta, un vivero, esos microorganismos son muy valiosos para seguir solubilizando nutrientes. Entonces, en el jardín, ¿sí? son muy valiosos. ¿Por qué hay que mezclarlo con agua? Porque es muy concentrado. Es muy concentrado. Si lo uso puro, puedo quemar la raíz de la planta, ¿sí? Y si lo uso con agua clorada, como viene de la canilla, voy a matar los microorganismos que viven ahí. Entonces, con agua reposada o con agua lluvia. Nosotros también podemos hacer ese proceso. Claro, o sea, acá, acá se va a generar. Ya vamos a empezar a hablar de la composición. Esta es una pregunta que sería como la introducción a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo hago que esto, ¿sí? ¿Cómo hago que esto se me convierta en un sustrato, una tierra abonada, que más o menos va a tener esta textura? ¿Sí? Pasa que viene con sorpresa. Vas a contar el final. Entonces, bueno. El proceso de compostaje es la transformación y la estabilización de la materia orgánica, sobre todo la materia orgánica de origen vegetal. Cuando estamos en la naturaleza, digamos en un bosque, en una selva, se podría hablar también del proceso de compostaje o de descomposición de animales muertos o de las deyecciones de los animales o de cualquier otra cosa. Insisto, dentro de una casa no. Si se me murió el perro, no lo voy a compostar. ¿Sí? Los excrementos del perro no los voy a compostar, ni del gato, ni de ninguna otra mascota que tenga dentro de mi casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puede generar malos olores, sobre todo cuando son animales carnívoros, como los perros y los gatos. Los excrementos favorecen la aparición de bacterias patógenas. Entonces, no. ¿Sí? Y si estoy en un espacio reducido, con poca ventilación, con un montón con muchas limitaciones, no. Dentro de las técnicas utilizadas, mi favorita es la lombriz, pero se puede hacer con microorganismos, lo dijimos hace un ratito, con hongos, sobre todo si son comestibles, pues ahí tenemos una doble ganancia, ¿sí? Con insectos también, por ejemplo los escarabajos, ¿cómo se llaman? Les dicen escarabajo, rinoceronte, que son grandotes. Sí. Esos los usaban en una época para venderlos a las industrias farmacéuticas, porque el contenido de grasa que tienen es altísimo, entonces lo usaban para hacer jabón, para hacer cosméticos, para hacer una cantidad de cosas. Y hacían el compost con los escarabajos y ellos. Pasa que son muy difíciles de manejar porque son depredadores de plantas, entonces con que se me huele una hembra, o sea, una hembra que se huele por ahí con los huevitos, me pueden acabar con los cultivos, me pueden acabar con un montón de cosas. Entonces es como muy difícil manejarlo. Las lombrices son mucho más tranquilas, de hecho pobrecitas, son hasta fotofóbicas, entonces ellas siempre van a estar tratando de protegerse de la luz, siempre van a estar ahí como metidas donde pueden estar.
Mientras Tranquilo. tengan comida. Porque... Mientras tengan comida, claro. Bueno, como todos, ¿no? Un poco como todos. Bueno, de esto también hablamos un poco ya. Si compostamos, nosotros primero estamos produciendo un abono de excelente calidad que nos cuesta 0 pesos. Segundo, si lográramos hacerlo en masa, si pudiéramos decir es que el 80% de la población, el 90% de la población composta, estamos hablando de que se cae a la mitad el volumen de residuos que van a parar al relleno sanitario. Eso significaría que la vida útil del relleno sanitario sería mucho. No es lo mismo enterrar 600 toneladas diarias que enterrar 6.000 que 500. Porque hoy en día la ciudad de Buenos Aires genera 6.000 toneladas diarias de basura. Y acabamos de ver que el 92% se podrían aprovechar. Eso significaría que si compostamos y reciclamos en 2 pasos, pasamos de 6.000 toneladas a menos de 500. Entonces, estaríamos hablando de que la vida útil del relleno sanitario también se nos va a disparar por 10. Pero en la contaminación del aire, del agua y del suelo, cuando ese lixiviado del que yo acabo de hablar y les digo que está muy bien, que lo podemos diluir en agua para regar las plantas y que es muy nutritivo y todo eso, está dentro de un relleno sanitario donde está todo mezclado, ahí yo no puedo garantizar que ese lixiviado sea tan sano, ¿sí? Ahí yo no puedo decir, bueno, sí, usémoslo para regar las plantas, porque si está mezclado, por ejemplo, con pilas, ese lixiviado puede solubilizar los metales pesados de las pilas y llevarlo a las napas de agua, y luego las napas de agua lo van a arrastrar, lo van a llevar al suelo, y yo no tengo ni idea, pero aquí hay un árbol de naranjas que está tomando agua con mercurio del suelo, y yo me estoy comiendo las naranjas. Y lo peor, el hecho de que ese lixiviado esté contaminado con metales pesados o con cualquier otra cosa no hace que pierda sus características nutritivas, ¿sí? O sea, él sigue siendo nutritivo, sigue siendo un abono excelente, me va a producir unas plantas hermosas, unas frutas súper ricas, jugosas, pero con mercurio. Y yo, ni idea, ni siquiera tengo forma de saber. Y facilita el proceso de gestión integral de residuos sólidos, reduciendo considerablemente sus costos. Y esto, bueno, habría que ver cómo desde la administración pública podemos jugar con esto, ¿no? Bajarle los costos al sistema de gestión integral de residuos. Los abonos de primera calidad, reducción, esto ya. Mira este ciclo tan bonito, ¿no? Residuos, lombrices, proceso de compostaje, cosecha del compost, una planta que crece y ahí vuelve a empezar. Sería ese como el ciclo del compost. Aplicar todo esto a los residuos de la casa, pues sería lo que queremos hacer hoy del compostaje domiciliario. ¿Qué podemos compostar? Hojas secas, restos de poda de plantas, no de árboles, o sea, no lignocelulosos, ¿sí? Y si lo vamos a poner tipo acerrín, viruta, que sea en una proporción baja. No voy a agarrar un árbol, picarlo en trocitos y luego ponerlo ahí con las lombrices porque no va a funcionar. Frutas y verduras sí, todo lo que salga, restos de té y café, inclusive el té, algunos que somos medio vagos lo tiramos con bolsa y todo, y la bolsa de papel se deshace, no pasa nada. Ceniza, con el tema de la ceniza habría que ver. Si es la ceniza de la fogata que se prende, digamos, tipo en las casas de campo y que está la ceniza limpia, se puede usar y le aporta potasio al sustrato. Si es la ceniza del asado que está llena de manteca, de toda la grasa que le pusimos encima y está contaminada, no. ¿Sí? Si es la ceniza de la... Porque yo prendo el asado, pongo la parrilla y sobre la parrilla pongo la carne y toda esa grasa escurre abajo a la grasa y a la ceniza, esa no. Cáscaras de huevo, es el único... ¿Y el cigarrillo tampoco? No, el cigarrillo tampoco. Las cáscaras de huevo es el único insumo de origen animal que vamos a recibir en el compost y tienen que venir siempre trituradas. No es como que yo parto el huevo en dos y la tiro acá, no. Siempre trituradas. Es el único insumo de origen animal. Nunca vamos a tirar acá un lácteo, ¿sí? Si la leche se me puso agria porque duró 4 días y no me la tomé, o las salchichas, o los huesos, o lo que sea, no. ¿Sí? Nada de carnes, nada de lácteos, nada de origen animal, solamente las cáscaras de huevo. Harinas tampoco, ¿no? Alimentos procesados preferiblemente no. Las harinas normalmente se usan cuando se va a sacrificar a la lombriz.
Pues la lombriz se usa para hacer paté, para hacer las hamburguesas de McDonald's. La lombriz en muchos países del mundo se usa como fuente de proteínas en seco. Y la forma de sacrificarlas es poniéndolas a comer harina para limpiarles el tracto digestivo, y cuando ya están blanquitas, llenas de harina, ahí se sacrifican. ¿Sí? Pero entonces preferiblemente, sí. Tengo una preguntita con respecto a las frutas. Todo lo que sea cítricos me dijeron que no iba en el compost, ¿eso es verdad? Preguntémosle a las lombrices a ver si les gusta o no. Sí, sí va. El tema es, ahora vamos a hablar del pH. El tema es que no puedo, tengo que usar una proporción más o menos justa, y tengo que tener en cuenta cómo hago para mantener las condiciones de las lombrices que sean tolerables. Y eso, pensémoslo desde ya, las lombrices son animales muy resistentes y muy prolíferos, que no necesitan estar en condiciones ideales. Aunque las condiciones sean tolerables, ellas se encargan de bajar el pH o de subirlo o de producir la aireación. Ellas se encargan solitas de mejorar las condiciones ambientales. Si yo las llevo al extremo de que agarré la lombriz y le metí 3 bultos de cáscara de limón pura, pobrecita, la maté. O sea, se derritió la lombriz en medio del ácido. Ahora, si es porque le tiré una cascarita de limón mezclada con cáscara de papa, inclusive eso está aquí por una razón. Este papel también está hecho a base de celulosa. Eso me ayuda a subir un poco el pH cuando tengo ácidos, para tener humedad. Entonces el papel picado también, tener en cuenta que sea papel, esto es papel de panadería, que sea papel, no papel de diario, por ejemplo, papel que no esté impreso. ¿Sí? Que no sé, no tengo muy claro de qué están hechas las tintas. Entonces el papel de diario, que aparte viene impreso por lado y lado y a color y no sé qué, la verdad que no tengo tan claro de qué están hechas las tintas, entonces yo prefiero prevenir y no después encontrarme con que el compost está contaminado con quién sabe qué elemento que viene en la tinta. ¿Las servilletas de mesa? Las servilletas, sí. Sí, las servilletas, sí. Papel blanco. Las servilletas depende también, o sea, ¿para qué las usé? ¿Sí? Si estoy enfermo y me pasé todo el día estornudando y tengo la carillina ya, eso no, porque es un virus que voy a poner a rondar por ahí. Si usé una servilleta para limpiarme la boca o para secarme las manos o algo así, y ahí está húmeda pero no está contaminada con nada, eso sí puede limpiar. Lo que no se composta: carne, huesos, restos de pescado, aceites y grasas. Esto es importante, aunque sean vegetales, ¿no? Yo puedo tener aceite de oliva, de palma, de lo que sea. El tema es que los aceites y las grasas no se mezclan con el agua. Como no se mezclan con el agua, no se incorporan al medio, no se incorporan al sustrato, quedan ahí. Al contrario, lo que hacen es aislar el sustrato, y ahí sí me pueden llegar a generar zonas anaerobias, zonas sin oxígeno, y producir unos olores terriblemente desagradables. Cuidado con la proporción. O sea, si yo agarré una servilleta, o sea, tenía una servilleta y la usé para agarrar una empanada frita, y la servilleta se untó un poquito de aceite, lo puedo tirar y no pasa nada. Si pasé la tarde en mi casa haciendo croquetas porque tenía invitados a cenar y tengo una olla freidora así de grande llena de aceite, no. ¿Sí? O sea, si es la cajita de la pizza que se untó a penitas por ahí con aceite de oliva o algo así, pues la puedo picar en pedacitos y la puedo poner acá, no pasa nada. ¿Sí? No es como que el aceite, pero en proporciones mínimas. No es que voy a agarrar un chorro de aceite y lo voy a tirar acá, porque son excrementos de animales y humanos dentro de la casa. No vamos a compostar, no me importa si son animales vegetarianos o lo que sea. Material vegetal con restos agroquímicos, o sea, si estoy fumigando la soya con glifosato, no la voy a compostar. Eso tiene que ver la fruta y la verdura, no sabemos cómo se generó. Desafortunadamente sí, o sea, ahí estamos haciendo como un acto de fe, de pensar que lo que estamos comiendo es medianamente sano, y que lo lavamos antes también. Sí, igual lavarlo no le saca no le saca el coso, pero yo quiero pensar que si la comida es apta para mí, es apta para la lombriz. Ahora, si estamos en el campo y sabemos que esto se fumigó con glifosato y con DDT y con no sé qué más cosas, preferible no compostarlo, que se cae de su peso. Un agricultor que fumiga con glifosato no está muy comprometido con la agroecología, ¿no? Pensaríamos. Materia inorgánica, a veces pasa, esto es chistoso porque a veces pasa que las frutas traen una pegatina,
¿Listo? Ah, sí. Y a veces uno la tira ahí Ah, eso. y después aparece entre el Queda compost. para siempre así. Se van- Queda para Después aparece, yo a veces, Con marca. y ni siquiera porque la tiro, sino porque no me doy cuenta, agarro la cáscara del banana, la la pongo ahí y después cuando quiero sacar el compost encuentro una cosa que dice banana de Ecuador, algo así, ¿no? Entonces eso igual no se va a degradar, entonces no debería ir, y esto vidrio y metal menos, ¿sí? Materiales sintéticos como plásticos y textiles tampoco. Bueno, esto lo va a pasar así, lo leemos algo. Uy, ¿qué pasó? Acá vemos una lombriz que están haciendo. Fíjense, esta es una de las razones por las que la lombriz es efectiva con este tema. Son animales muy prolíferos. El tema de la lombriz roja californiana, como se le conoce, es más bien un mito. O sea, no es que las lombrices son nativas de los suelos de California. La lombricultura es una técnica extendida desde hace mucho tiempo. Los egipcios, en tiempos prebíblicos, usaban la lombricultura para tratar los desechos de las ciudades y con el compost fertilizaban las huertas que estaban a la orilla del río Nilo. O sea, estamos hablando de 4000 años atrás. Fue una práctica que entró en desuso, que quedó ahí, se perdió, y después, en tiempos un poco más modernos, más nuestros, pasó que la Universidad de California fue la primera que empezó como a sacar esa práctica del olvido y empezó a jugar con el tema de, bueno, vamos a hacerlo un proyecto de investigación, vamos a estudiar los hábitos de la lombriz. De hecho, ellos trabajaron con varias cepas de lombriz, no tenían una sola. Existen más de 3000 especies dentro de la familia de los lombricidos. Y luego quedó el tema de la lombriz roja californiana, que a veces ni es roja, hay unas que son más pálidas, unas son más café oscuro. Y tampoco son, entonces por eso el que decía hace un rato, no, yo me fui a la costanera y me vendieron una cepa de lombriz de la de pescar. Para pescar. Sirve para lo mismo, más o menos. Por ahí hay unas que son más eficientes que otras. La lombriz roja californiana es muy eficiente, es cierto, pero eso no significa que las lombrices criollas que tengamos en el campo no sirvan tan bien. Bueno, es un animal hermafrodita, pero es un hermafrodita incompleto, significa que no se puede autofertilizar, tiene que copular. Pero después de cada cópula, los dos individuos participantes quedan fertilizados y luego de esto que parece un huevito pero que se llama cocón, pueden llegar a salir hasta 22 lombrices juveniles. Esa es la diferencia entre un huevo y un cocón, ¿no? De un huevo de gallina sale un pollito, de aquí salen 22 lombrices, a veces más. Y la lombriz, una lombriz adulta puede llegar a poner un cocón cada semana, entonces el ritmo de reproducción es altísimo. Yo en 3 meses tengo la población duplicada. Es fácil de adaptar al espacio disponible y a los recursos, eso está bueno que lo pensemos ahora. Si yo soy un ciudadano consciente que quiere reducir los residuos y no necesariamente necesito el compost, por ahí lo que me conviene es tener una compostera grande y alimentarla todas las semanas y saber que yo voy a necesitar que cada vez que le voy a estar agregando materia fresca, el proceso se va a ir un poco para atrás y entonces se va a hacer lento. Si yo soy viverista, soy agricultor, si lo que necesito es tener el compost rápido, lo que me conviene es tener una compostera más bien chica, la voy a llenar hasta el tope, la voy a poner la lombriz y la voy a dejar trabajar. Sabiendo que no significa que yo puse 6 litros de materia vegetal y tengo 6 litros de compost, más de la mitad se pierde por lixiviación. Entonces yo dejo mis 6 litros de cáscaras de vegetales y cuando voy a retirar el compost en 2 meses o 3, voy a tener la mitad de compost, pero voy a tener un muy buen compost y va a ser mucho más rápido. En cambio, si yo tengo una compostera que toda la semana la estoy abriendo para ponerle material crudo, pues el proceso se va a ir haciendo cada vez más largo. ¿Sí? Las composteras pueden ser horizontales, pueden ser verticales, se adaptan al espacio. Sobre esta yo puedo montar otro piso y sobre este otro, y el límite viene siendo el techo de mi casa, a ver qué tan alto es. Estos son usos potenciales de las lombrices. ¿Sí? Cuando ya se estableció el lecho es muy fácil que se siga reproduciendo y si bien hay una barrera cultural muy grande como para usarla para alimentación de humanos, que se puede, pero
como que hay un tema, es una proteína de hecho más limpia que la proteína de vaca y de cualquier otra de las que conocemos, pero bueno, está bien, no. Entonces lo podemos usar para alimentar pollos, para alimentar peces, inclusive ovinos y bovinos. Se puede utilizar como fuente de proteína. ¿Sí? Se prepara una harina de lombriz y esto se mezcla con los preparados que se le ofrece, que se come cualquiera de estos animales. Esto se comen las lombrices enteritas y les encanta, de hecho. Y estos también. Bueno, vamos a empezar la práctica. Hay 5 cosas que las lombrices necesitan para vivir y que no les puede faltar nunca. ¿Sí? El alimento, la humedad, la aireación, la acidez y la oscuridad. Son cosas que tenemos que controlar sí o sí. Teniendo eso más o menos manejado, la lombriz se adapta a casi cualquier cosa y lo hace y vive tranquilamente. El alimento no le puede faltar, es un animal sumamente voraz. Es un animal que se llega a comer su propio peso por día. Una lombriz adulta puede llegar a pesar 1 gramo, 1,5 gramos. Imagínense ustedes llevar esa proporción a un ser humano. Imagínense ustedes a una persona que en un día pudiera consumir 60 o 70 kilos de alimento. ¿Sí? Ni porque se tome 70 litros de agua, o sea, se le explotan los riñones y hasta ahí llegó. Y si ya estamos hablando de comer 70 kilos de carne o 70 kilos de hojas de lechuga, no existe. La lombriz lo hace. Por eso es tan eficiente. Y por eso no le puede faltar el alimento, porque es una de las razones, por ahí alguien dijo hace un rato, si tienen comida, si no tienen comida, ellas van a tratar de migrar, van a tratar de irse. ¿Sí? Normalmente la lombriz, cuando tiene condiciones de vida óptimas, es un animal muy cómodo, no le gusta moverse, se queda ahí quietita y es como que deja que la vida pase. Cuando empieza a sentirse incómoda por algo, se convierte en un animal nómada. ¿Sí? Y de hecho creo que todos lo hemos visto en algún momento después de la lluvia, que las lombrices se les satura de agua la maceta y las pobrecitas saltan de la sartén y caen en el fuego, porque ellas saltan buscando, porque no pueden respirar, no tienen oxígeno, terminan cayendo en la baldosa, luego sale el sol, se secan y quedan ahí crujientes. La humedad es súper importante porque la lombriz necesita, ella para comer solamente puede chupar, no tiene dientes, no puede morder. Entonces el sustrato se tiene que mantener lo suficientemente húmedo para que la lombriz pueda alimentarse. ¿Sí? Alguien decía, bueno, ¿y qué pasa si dejamos secar las cáscaras de naranja? Si las dejamos secar, lo que va a pasar es que se van a endurecer. ¿Sí? Hay artesanos que hacen hasta cofres con cáscaras de naranja deshidratadas y quedan duros como si fueran de madera. Y eso la lombriz no se lo va a poder comer nunca. ¿Sí? Tiene que pasar por un proceso de nuevamente acoplarse al medio, rehidratarse y que el agua lo ablande un poco y ahí se lo puede llegar a comer. Pero la humedad va muy de la mano con la aireación. Yo necesito una humedad suficiente para que la lombriz pueda comer, pero que no me compita con el aire. Cuando yo tengo un exceso de humedad, lo que pasa es que el espacio que debería estar cubierto lleno de aire se me llena de agua, no circula el aire y ahí aparecen las bacterias del azufre que me producen el olor a huevo podrido. Entonces yo quiero agarrar la compostera y tirarla por la ventana y no saber más nada, y no corresponde hacer eso. Lo que yo tengo que hacer es mejorar el drenaje, ¿sí? Mejorar el drenaje para que el lixiviado escurra. O sea, cuando hay mal olor, inmediatamente es una señal, como un grito de auxilio de la lombriz diciéndome que estoy haciendo algo mal, y normalmente lo que estoy haciendo mal es tener un exceso de humedad, solamente eso. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la manera de mejorar. Revuelve, no se puede revolver. ¿Se puede revolver? Sí. Depende. Si tengo esto, por ahí es más difícil. ¿Sí? Si tengo una compostera grande, es más fácil. La acidez. Yo lo que recomiendo con la acidez es tratarla de prevenir. No esperar a que cuando tengo el compost hecho o cuando el proceso está avanzado, no sé, aparte es difícil, le meto el electrodo, me dice que tengo el compost pH en 4.5, entonces está muy ácido, tengo que tirarle cal, y luego cuando le tiré cal entonces se me subió demasiado y me volví loco. No es necesario hacer todo eso. Lo que vamos a hacer es saber con qué estamos alimentando a las lombrices. Si yo sé que los cítricos son ácidos, que el café es ácido, que la yerba mate es ácida, la voy a mezclar con cáscaras de papa, con cáscaras de banana, con hojas secas, con papel picado, con cartón picado, estos rollitos que
son buenísimos para eso. Se cortan pedacitos, se mezcla con el sustrato del compost y ahí tenemos ya una forma de controlar el pH. Y lo hacemos básicamente, o sea, no es que tengo el dato exacto de decir el pH está en 7.4, pero tengo una buena aproximación, y si algún día le quiero hacer un control de laboratorio lo puedo hacer, pero lo que hago es ver que con estas cosas el pH se baja un poco y podemos jugar con la lombriz. Y la oscuridad. Las lombrices son animales fotofóbicos, fotosensibles, y eso tiene una razón de ser evolutiva. La lombriz es un animal viscoso que tiene más de un 90% de su cuerpo conformado de agua. La luz es sinónimo de ¿qué? De aire, De calor. Ah, de calor. Entonces cuando la lombriz sale a la luz es como que se empieza a calentar su cuerpo y dice, no me puedo calentar porque me voy a deshidratar, y si me deshidrato pierdo el 90% de mi masa corporal, me muero. Entonces siempre se va a enterrar. Aparte, si ella está muy cerca de la luz, significa que está muy cerca de la superficie y está a la vista de los depredadores. Entonces también es como que no, yo no me voy a dejar ver porque aquí viene la palomita, viene el pollito, viene hasta los sapos que se comen a la lombriz, entonces ellas siempre van a tratar de estar enterradas. Estos son modelos de composteras, de lo que les dije hace un rato. Fíjense que el principio siempre es el mismo. Tenemos un recolector de lixiviados y dos tachos que van a estar unidos para que la lombriz pase de donde está el compost maduro a donde está la materia más fresca. Esto es básicamente lo mismo, una puerta lateral que sea más fácil abrirlo de lado y sacar el compost en vez de abrirlo por abajo. Estas son espectaculares, pero cuestan. O sea, esto es una cosa hecha en acero inoxidable, pintado con anticorrosivo. Entonces una compostera de estas vale un ojo de la cara. Entonces son lindas, pero estas son plásticas, también son carísimas. Pero fíjense que es lo mismo, dos tachos y un colector de lixiviados, ya está. Estas son composteras de diseño nacional. Estas son hechas con Tetrabric, de los chicos de Dedo Verde, amigos de la casa, no sé. Entonces, fíjense esto, una cosa súper básica, guacales, los pallets, los de madera, cubiertos con una tela cualquiera de esas de hacer ejercicio que pues, seguramente ya no servía más. Entonces fíjense cómo desde el diseño podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, vamos a montar una compostera nuestra, necesitamos. Perdón, ¿siempre tienen que tener niveles? Pueden ser a altura o puede ser lateral, pero siempre deben tener por lo menos dos que estén conectados y que haya facilidad de que la lombriz se mueva de un lugar a otro. ¿Sí? Ahora les digo por qué. Primero, vamos a poner un filtro de papel en el fondo. El papel está bueno porque retiene humedad, pero retiene humedad hasta un punto. El papel se empapa y por eso me retiene humedad, pero cuando ya se satura y no puede retener más humedad, entonces deja escurrir, ¿cierto? Ya cuando se hace permeable, cuando el papel ya no puede retener más humedad, entonces empieza a gotear y se va. Entonces esto lo vamos a hacer únicamente cuando vamos a empezar nuestro proceso. Esta tapa yo puedo ponerla o no. Si la pongo, siempre debe estar perforada, ¿sí? Para permitir el flujo del agua. El tema es que esto, digamos, para lo que es el tamaño de la lombriz es muy grande. Entonces es posible que si no tiene tapa se caigan. Por acá es más difícil. Habrá alguna que le dé por salirse por ahí, pero eso ya es de maldad. En cambio por acá sí es muy posible que directamente se caigan y yo las pueda encontrar después acá en mi cámara de lixiviados. Entonces le pongo la tapa, siempre agujereada. Si llego a percibir que hay una mínima presencia de mal olor, le saco la tapa para que le entre aire y después se la vuelvo a poner y ya está, no pasa nada. Esto es muy importante, ahí donde ustedes lo ven, porque es una cámara de aire y es una cámara de recibir lixiviados, con esa doble función. Entonces a esta compostera tan sencilla le entra aire por acá y por acá. Si yo quiero, digamos, esto de todas maneras no es que quede puesto así hermético o que case exacto, entonces igual aire le entra. Y si yo quiero aumentar la cantidad de aire, simplemente lo que tengo que hacer es levantarlo un poquito y ya está. Bueno, esto era material que habíamos preparado, vamos a sacarlo.
con qué molerlo? ¿Con el cuchillo de la casa o con...? O con tijeras. Ah, sí. Yo casi siempre lo que hago es que cocino en mi casa y mientras hierve la sopa pico lo que quedó. Y ya está así, sin mayor complicación, simplemente con estas tijeritas y ya está. Tengo un tachito en la casa con tapa, entonces trato de siempre ponerlo en el tacho de 1 litro. Cuando yo estoy haciendo esto de picar, lo que inmediatamente logro es una reducción en el volumen, está bueno. Ahí está, bueno, esto fue más o menos lo que hicimos al principio, cortar los bidones. Fíjense que son simplemente, para empezar son 2 bidones, a uno le saco la base, al otro le saco la parte de arriba, la tapa perforada, y bueno, esto pongámoslo un poco más alto. El tema de cortar la comida significa, también depende mucho de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero, y insisto con eso, si yo estoy en mi casa y necesito que la compostera tenga una vida útil un poco más larga porque el espacio que tengo es reducido, me conviene que la comida venga picada. Si estoy en el campo y tengo cualquier cantidad de comida que estoy sacando y tengo cualquier cantidad de lombrices, la puedo tirar directamente así como está, y de hecho el tema de que el tamaño de partículas sea más grande, sea mayor, hace que la comida, la lombriz, dure más, ¿no? Si está picado en pedacitos, la lombriz se lo come mucho más rápido. Entonces también tiene que ver con lo que yo quiero y con lo que yo necesito. Maleza puedo poner. Sí, pero preferiblemente también picar. Y nuevamente que no vaya a estar fumigada, ¿no? A veces la que sale en las macetas. Sí. Es muy común que en la compostera, como estamos tirándole los residuos vegetales alimenticios, muchas veces acá vienen a caer semillas de maleza o no. O sea, si sacamos el carocito del morrón, por ejemplo, lo tiramos acá, y son un montón de semillas, las de zapallo, las de las frutas que consumimos en casa, siempre van a parar acá. Entonces es muy común que dentro de la compostera aparezcan plantas. Ahí es a criterio, al gusto del consumidor. Si yo veo que me está creciendo una planta que me interesa, la puedo rescatar y la llevo a una maceta, hago el repique, ¿no? Para eso hago el repique. Si no, si veo que me germinaron 350 plantines de morrón, bueno, ya está. Picada en pedacito y tengo más sustrato para el compost. Me parece que esto lo voy a dejar. Ahora, esa sí estaría mal, ¿no? Es muy de lo mismo. ¿No? Habría que variar más. Sí, habría que variarles el menú un poco, pero igual abajo tiene un montón. Abajo tiene, está mezcladito, yo lo había preparado, venía una flecha de café, cáscaras de varias frutas, papas. Normalmente las hojas verdes, como tienen un contenido alto de nitrógeno, pueden llegar a alterar el pH un poco más hacia abajo, y las hojas secas un poco más hacia arriba. También depende de cada hoja y de cada especie. Acá viene la sorpresa, acá están las lombrices. Cuando vamos a inocular las lombrices, para una compostera de este tamaño con 20 o 25 lombrices es suficiente. No necesito comprar un montón porque se van a reproducir muy rápido. Lo que sí es que nunca voy a inocular. Si me dicen 20 lombrices, no debes agarrar una lombriz, 2 lombrices, porque ellas están acostumbradas a vivir en unas condiciones y yo las estoy sacando peladitas y las estoy metiendo acá. Puede que se adapten y no pase nada, pero puede que no se adapten y perdí la cepa. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar una porcioncita del humus en el que ellas viven. No las ven porque están escondidas por la luz, entonces deben estar abajo, escondiditas, pero acá están. Ahí está. Sí. Perfecto. Sí.
Oh, qué qué cantidad. cantidad. La luz. Pobrecitas. Pobrecitas. Entonces están ahí gritando por la luz. Lo vamos a poner. Bueno, aquí está la preparación del sustrato, la inoculación de la lombriz. Algo que vamos a notar, sobre todo ahora que acabamos de empezar y que tenemos una cantidad 100% de sustrato crudo, es la lixiviación. ¿Sí? Va a ser muchísimo, va a ser, y se va a notar mucho, no solamente acá, de que tengo un importante volumen de líquido, sino acá. Porque yo lo puedo dejar lleno al tope y a los 4 o 5 días, como lixivió tanto, se perdió el 60% del volumen. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a poner alimento y otra vez va a pasar lo mismo, yo lo dejo lleno hasta el tope y se pierde. Eso en la primera etapa del proceso. Cuando yo empiezo a tener más material maduro que material vegetal crudo, pasa al contrario. Cuando el compost ya está maduro, ya no lixivia, ¿sí? Ya se estabilizó, ya se transformó. Yo ya no puedo reconocer. Acá ustedes diferencian cáscaras de algo, acá. Ya yo no puedo reconocer los materiales originales con que se hizo el compost, entonces a ellos ya empiezo a decir, tengo compost. Antes tenía un revuelto de materia vegetal. Entonces, a medida que el proceso va avanzando, voy a tener menos lixiviado y voy a perder menos volumen, hasta que va a llegar el momento en que voy a tener los 6 litros, voy a tener el tacho lleno hasta el tope, todo con material negro, sin olor o con ese olorcito de tierra húmeda, que no es para nada desagradable, al contrario. Y de ahí voy a tener el punto donde necesito hacer la separación. ¿Sí? Esto ojalá fuera negra, pero bueno, tengo esta que es café y sirve para lo mismo porque es oscura. Siempre debe estar protegido. ¿Sí? Si no, digamos, en el peor de los casos, una bolsa negra de supermercado. Si puedo, alguna remera por ahí que esté en desuso, que ya no me quede buena, le paso una costurita en el cuello y se la pongo acá. Preferible. ¿Por qué? Porque es que el plástico no me permite la circulación de aire. ¿Sí? Igual no va a quedar herméticamente sellado, ahí le va a entrar. Pero si le puedo poner algo tipo una remerita, ojalá de algodón o de una fibra textil, sería mejor. Ahí las niñas van a estar comiendo, van a estar trabajando, van a estar haciendo su vida, se van a estar reproduciendo. A la larga vamos a encontrar cualquier cantidad de lombrices juveniles, las vimos hace un ratito, son blancas y parecen hilos. A veces por aquí hay algunas que se pegan, no. Las vamos a ver tipo de niños, ¿no? Que hicieron una granja de hormigas en el colegio, más o menos igual. Nos vamos a la noche o inclusive en el día cuando les retiro la tela, las voy a ver que están creciendo por acá y sobre todo las juveniles se pegan, les gusta pegarse a la superficie. Entonces lo que vamos a ver es que cuando les retiro la tela se van a querer esconder, pero siempre va a tener un ratico, un tiempito para poder verlas. Pregunta. Sí, te hago una pregunta. Sí. El líquido que va quedando en el recipiente, a medida que va cayendo, se va usando reducción en agua. Lo recomendable es por lo menos una vez a la semana sacarlo, ¿sí? Para que no se acumule demasiado. Inicialmente no debería tener mal olor, pero si ya lleva 3-4 semanas ahí, hasta se puede llegar a fermentar y puede producir un olor desagradable. Entonces, semanalmente, el mismo día que le estoy agregando la comida, le retiro el lixiviado. En el ciclo normal de una casa, que vos todos los días tenés cosas para tirar ahí, que las juntarías aparte y claro, una vez por semana lo pasas ahí. Sí, sí. También hay que dejarlas trabajar, no puedo estarlas destapando todos los días y esto es preferible tener un tachito, aparte también como para que la materia orgánica esté predigerida, estabilizada, homogenizada. Precisamente estábamos diciendo, bueno, le tiramos una cantidad de hojas verdes. La cantidad de hojas verdes se debe porque está encima del resto, si no, si hubiéramos mezclado lo que estaba en este tacho con las hojas verdes, por ahí se notaría menos
¿sí? Entonces conviene picarlo en pedacitos, mezclarlo y una vez a la semana, 2 veces a la semana introducir. ¿Y dónde se compran las lombrices? Y hay muchos sitios. Yo, si yo hubiera podido traer más cepas hoy. Yo les puedo facilitar, si me mandan, o si no, en Mercado Libre hay muchos sitios donde las venden. Y si no, yo les puedo conseguir. Compré el vivero de agronomía. También, sí, también. Yo te puedo Sí. decir. Las No, legumbres no, y la yerba, granadas. trae muchas mosquitas, conviene secarla antes, la yerba, o... ¿Conviene secarla? Sí, conviene secarla y ponerla acá. Si no, a ver, esto tiene un periodo de adaptación que sería más o menos el primer mes, que es cuando las lombrices van a empezar a colonizar. Y es probable que aparezca algún bichito, por ejemplo, si comemos papa o yuca, mandioca, que son, las cáscaras están en contacto con la tierra, es común que, por ejemplo, en la cáscara vengan huevos de coleópteros y me aparezcan las larvas. Eso es un proceso inicial. Cuando la lombriz logra colonizar, se come todo. Cuando la lombriz logra hacerse dueña de su casa y establecerse como señora de la casa, se come los huevos, se come absolutamente todo. Entonces es como que lo mismo las mosquitas. Aparte, si esto está cubierto, Claro, si está cubierto, la chao. mosquita puede que se genere adentro, pero no va a poder salir de ahí. Y digamos como que el ciclo de vida de una mosca es de 2 días más o menos. Entonces, ella, o sea, si no se pueden reproducir, ¿sí? se mueren muy rápido, se mueren, o sea, igual se mueren rápido. Digo, si no se pueden reproducir, no, ya está, porque desaparecen rápido. El tema es que en esos 2 días de vida que tienen, ponen cualquier cantidad de huevos y dejan muchas larvas. Y es indefinido, o sea, ya una vez hecho el comienzo del proceso, esas mismas lombrices se van reproduciendo en el tiempo indefinidamente. Sí, señor. Ahora, hay una pregunta. Idealmente debería crecer cada vez más. Y después, ¿cómo uso el compost? Eso les quería preguntar. A ver. Supongamos que ya llevamos unos cuantos meses compostando. Ya tenemos esto lleno hasta el tope de compost. Y ya es compost maduro, ya está listo. Yo no veo hojas, no veo cáscaras de nada. Entonces ya tengo compost listo. Ya lo puedo sacar de ahí, me lo llevo para el vivero, para la huerta, para las macetas, para donde quiera. ¿Qué hago? O sea, si agarro esto y lo llevo, listo, tengo un compost de muy buena calidad, pero perdí la cepa de lombriz. ¿Cómo? Dejo una parte. Dejo una parte. Y Pones el otro Comida piso. para que vayan. ¿cómo? Le pones el otro piso y... Exactamente, hay que poner el otro piso. Por eso decía 3 bidones, hasta ahora solamente habíamos usado 2. Entonces, a ver, perdón. Sí, sube. Claro, que suban Se los- te queda. Es que si no hay más para comer también se van a aburrir. Se van a aburrir. A este, bueno, sacamos del fondo, igual. Le ponemos el otro piso. De ahora en adelante la comida ya no viene aquí, viene aquí. Esta vez no le voy a poner papel, no le voy a poner tapa, al contrario, necesito que este canal esté libre, porque por acá es por donde van a subir las lombrices. Necesito que este canal esté completamente libre. Yo voy a poner esto acá y la materia fresca la voy a empezar a poner acá. ¿Qué va a pasar ahí? Hay que tener en cuenta una cosa que a veces se nos olvida. Las lombrices son seres vivos, son animales. O sea, no es que cuando yo haga esto aprieto un botoncito y automáticamente subieron todas. Tiene un proceso, eso va a tardar 1 mes, de pronto 2, dependiendo de la época del año. Si está haciendo frío, ellas no van a querer moverse de donde están. Aparte, si está haciendo frío, su actividad reproductiva baja, entonces no van a ser tantas lombrices como yo quisiera. Entonces es como que hay que saber que es un proceso biológico y que necesita tiempo. De cualquier forma, yo voy a empezar a ponerles la comida fresca en la parte de arriba. No importa, se supone que esto ya está lleno, entonces esto lo pongo apoyado sobre el compost y empiezo a depositar la comida acá.
igual que al principio, esa comida fresca va a empezar a lixiviar, ¿sí? Va a empezar a perder agua. Y ese lixiviado va a atravesar toda la compostera. No importa, ¿sí? Si el compost por ahí está seco, lo va a absorber. Si está saturado de agua, el agua va a bajar y va a caer por acá. Pero sí, va a pasar que hay un olorcito a comida fresca. Las lombrices acá al principio no van a querer subir y van a quedarse ahí dando la vuelta. Se van a comer el último pedacito de algo que quedó por ahí, una cascarita de papa, una cascarita de naranja que al principio no les gustaba, pero ahora se la comen porque no tienen más. Y ellas no van a querer subir. Entonces van a estar ahí. Pero de acá, ¿nunca les pasó de estar estudiando y que la mamá horneara magdalenas? ¿O alguna vez le hicieron eso a sus hijos, los torturaron así? Está el niño allá sufriendo con las matemáticas y de repente empieza la casa a oler a pastel. Es imposible. Acá va a pasar algo similar. Entonces ellas van a empezar a desesperarse porque no tienen comida y acá huele a comida fresca. Entonces ellas van a subir solitas. Si yo quiero acelerar un poco el proceso, lo que voy a hacer es proteger de la luz únicamente la parte de arriba. Entonces acá hay dos cosas: no tienen comida y están expuestas a la luz. Eso las va a incomodar terriblemente y las va a hacer subir, ¿sí? Siempre va a haber una desacatada que no quiere subir o que no alcanzó, la que vivía acá, pobrecita. Yo les di un mes de espera para que subieran y por ahí ese mes fue poco. Entonces ella alcanzó a llegar hasta aquí y en ese momento yo hice el cambio. Ahí yo lo que hago es simplemente cambiar de bidón. Entonces le pongo la tapa a este como corresponde, perforada. Y esto ya lo saco y ya lo puedo usar. Y aquí vuelvo a empezar el proceso, o sigo con el proceso. Es muy probable que no todas las lombrices subieron. Yo lo que necesito es asegurarme de que acá tengo una cepa de lombriz importante. Una cepa de lombriz que pueda seguir con el proceso. Esto ya lo puedo llevar a la huerta, al jardín, a la maceta, a donde quiera. Si estoy muy apegado con las lombrices y les tengo nombre, esta es Juanita primera y esta es Juanita no sé cuál, y las quiero recuperar en el momento en que estoy jugando con mis plantas y aparecen las lombrices, las recupero y las vuelvo a poner acá, perfecto, no pasa nada. Si no me da el tiempo para estar desarmando los terrones con las manos uno por uno y sacando lombriz por lombriz, las dejo donde estén, no importa. Ellas van a ir a la huerta, allá van a seguir. ¿Cómo? Comer la huerta fresca. No. Ellas son animales detritívoros. Ellas solamente se alimentan de materia vegetal en descomposición. Las plantas vivas no las atacan. Entonces lo que va a pasar es que allá donde estén se van a comer las hojas que caen de los árboles, por ahí le van a servir de alimento a algún pajarito. Sí, por ahí, exactamente. Sí. El tema de la aireación con las lombrices es súper interesante porque ellas solitas se encargan, entran por aquí, salen por aquí y arman tipo como un laberinto, como una cosa así, y por ahí circula el aire y circula bastante bien, ¿sí? El tema es que no tenga exceso de humedad. Cuando hay exceso de humedad, el agua llena de esos laberintos y ahí los bichitos no respiran y tenemos el problema del mal olor. Bueno, la cosecha, lo que acabo de decir, la separación, entonces vamos a proteger solamente la parte de arriba y eso las va a enloquecer. Abajo no tienen comida, están expuestas a la luz, van a subir. Fíjense lo que podemos hacer con el compost, ¿no? Ahí tenemos, aparte, trabajo artesanal. Estos son botellas, estos son bolsas de leche reutilizadas para hacer tejido, sí, para hacer huertas o jardines verticales. Miren esto, ¿se imaginan una casa así? Esta semana estuvo rondando por las redes sociales una familia de Estados Unidos que decían que al año producían más de 2.700 kilos de comida en el jardín de su casa. Igual es una casa importante, pero decía, el padre de familia decía que ellos empezaron poco a poco porque tenían un jardín normal con rosas, con no sé qué, y entonces en algún momento dijeron, bueno, pero sembremos hierbabuena para el dolor de cabeza, sembremos no sé qué para y poco a poco fueron reemplazando hasta que sacaron todas las plantas ornamentales, dejaron todo plantas alimenticias
y hoy en día lo que hacen es que les sobra una cantidad de comida y ellos empacan en canastos, en bolsas y lo dejan en la puerta de la casa para que el que vaya pasando y quiera y pueda y necesite se lleve todo lo que quiera, porque ya no dan abasto con todo lo que producen. Eso parece una terraza. Esta es la terraza, sí. No, es la puerta de la casa porque aquí está la otra. Ah, no, no. Puede ser un patio, ¿no? Un patio. Puede ser un patio trasero. Para hacer arbolado. Árboles nativos. ¿Quién conoce que no sea de los árboles nativos? ¿Quién los conoce? Porque los que trabajamos con educación ambiental siempre tenemos ese lío, ¿no? Es muy común. Ceibo es el rojo del medio. Abajo es jacaranda. No. Yo trabajo a veces con niños, por ejemplo, y me pasa que tanto con árboles como con animales, ¿no? Cuando les pregunto por animales, saltan y me dicen elefante, jirafa, león, rinoceronte. Y de los nativos ni idea. Y con los árboles pasa más o menos lo mismo. Les preguntamos árboles, pino, eucalipto, no sé qué, cualquiera, y de los nativos ni idea. El compost para esto está muy bueno, está muy bien. Tengo una pregunta, que hablaste de eucalipto. ¿Puede ser que las hojas de eucalipto estén desaconsejadas por el... o no? Yo leí una vez por ahí que no... Depende de la proporción, porque el eucalipto sí puede llegar a ser tóxico. Dicen que en su proceso de degradación produce hasta cianuro. No sé hasta dónde pueda ser tan tóxico, pero sí, el eucalipto particularmente sí. Preferible no, porque es como muy fuerte esta temporada. Aquí están los datos de contacto. Si les gustó el taller, si les interesa, si quieren participar de la red de Puntos Verdes, en Facebook nos encuentran así o pueden escribir a este correo electrónico. ¿Cómo nos hacemos con este material? Este material, acá tengo unos... Bueno, igual en principio queda la charla grabada en YouTube, así que verla se la puede ver ya ahora. Y acá tengo unos volantes donde pueden entrar a la página de Facebook y ahí está el material. Hay un manual con esta información disponible para descarga gratuita. Entonces, por acá, no sé si alcanzan para todos, pero si no, de todas maneras, en esta página, en Facebook, Puntos Verdes Comuna 7, ahí está el material. A veces lo que pasa es que como cada tanto posteamos, está muy abajo, hay que buscarlo. Si no lo encuentran, mándenme un mensaje y se los mando personalmente por correo electrónico. Una compostera que tengan está directa a la tierra, solo para se me llena de babosas y Sí, no hay nada que hacer. Ahí pasa que por ahí es porque hay mucha humedad. Habría que ver la forma, pero si ya está puesta sobre la tierra, habría que ver la forma de airearlo o algo mejor. Y no está bueno porque las babosas y los caracoles son depredadores de todo lo que encuentren. Sí. Para reducir la acidez, ¿qué era lo que usaba? Papel y cartón picado. Cualquier cartón. Preferiblemente que no esté impreso, lo mismo el papel. ¿Sí? Ya cuando el papel, tipo el papel de diario, el papel de revista que es medio brillante, que viene ahí como medio plastificado, eso no. Eso va al Y tiene mucho plomo la tinta. Sí. Deberían no tener ahora. Dicen que no, pero... Deberían no tener ese rato. Sí, hace rato. Pero no sabemos exactamente. Yo por lo menos no sé con qué está hecho. Y después en el sistema de cajoncitos, ¿no? Tiene que estar lleno hasta el tope para que las lombrices suban. Y no necesariamente, tienen que estar en contacto uno con otro porque ellas trepan por las paredes igual. Puede hacer unos puentes con ramitas. Ellas suben... No, con que estén conectados uno con otro y haya algún agujero que los conecte, ellas trepan por las paredes igual. Cuando se ven sin comida, esos animales... Eso era todo, espero... Tarda, o sea, el compost que tarda sin lombrices puede llegar a tardar 1 año y la lombriz hace el mismo trabajo en 3 meses. Y es de mejor calidad el compost con lombrices. Con lombrices.
por ahí con bacterias está bueno. Pasa que, bueno, lo dijimos hace un ratito, las lombrices conviven con muchas bacterias dentro y fuera de su organismo. Entonces, digamos, las bacterias están, pero las lombrices en sí mismas aceleran el proceso muchísimo. Y bueno, tradición de la red de puntos verdes, la compostera se regala, queda para quien la quiera llevar. Ahora, en teoría las lombrices deberían ir creciendo cada vez más, ¿o no? Aumentando O creciendo solo de se talla regula o de tamaño, de tamaño, cantidad. sí, pero de cantidad, sí, cantidad seguro. Y de tamaño, hay unas más grandes que otras, pero no mucho. O sea, ellas Digo, llegan a su talla. ¿Para dónde van después? Van quedando en las macetas. Van quedando en la maceta, claro. Y después Porque cuando- ahí tiene una capacidad, digo, o podés vender limitada. Claro, pero por internet. o podemos, En realidad, o bajan porque hay menos comida. claro, ellas cuando hago esto Se suben controla. y ya está. Igual cuando ellas detectan que no tienen suficiente comida, la tasa de reproducción baja. Ah, Pero no tenemos que llegar a eso. No me interesa que la lombriz se reproduzca y que procesen el alimento. Después lo que voy a hacer es contagiar a los vecinos, contarle. pero digo, en teoría, si está todo bien, habría cada vez más lombrices. Sí. Consulta, en las composteras que tenemos acá, el 98% es yerba. Puede llegar al Deben 97%. estar picando papel todo el tiempo, ¿no? Bueno, digo, pero Es la se única. puede hacer 50 y 50. Varíen un poco la dieta, No estamos tanto mal. No, coman bananas, no sé. No, como y las facturas. Háganse amigos del verdulero de la esquina. Las Ya frutas- en algún momento les había hecho esa sugerencia. Háganse amigos del verdulero del barrio Claro. para que les Cuando regale el material de descarte una Ah, vez a la bien. semana. Y la hierba viene bien picadita con papel. No pasa Ahí, nada. con eso tengo una pregunta, porque esa verdura que está ahí, que habría que lavarla. Y la verdad habría que hacer muchas cosas. Yo como que trato de dar un voto de confianza y pensar que si la verdura es apta para el consumo humano, es apta para el consumo de la Pero gente. digo, la que yo descarté, digamos, sé que la lavé, digamos, pero la que, digamos, a veces me da tentación, viste, pedirle al verdulero todas las hojas que tiró y qué sé yo, pero está muy sucio, digamos, no sé si... Y depende de lo que queramos decir por sucio. Si sucio significa que están untadas de tierra y eso no pasa nada. Claro. Si sucio significa que por ahí está fumigado con glifosato, Claro, eso me imagino que tendrá... sí, digamos, pues se pueden lavar. pesticidas, Igual ¿eh? lavar una hoja de lechuga no le saca el glifosato, desafortunadamente. Está muy descompuesto a veces, igual. Sí, Sí, o sea, ahí con el tema de los agrotóxicos, o sea, no hay mucho por hacer porque tampoco, o sea, no creo que nosotros el 100% de la verdura que consumimos venga con certificado verde, porque es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, es muy costoso. Entonces, sí, ahí desafortunadamente ese es un parámetro que deberíamos poder controlar, pero se nos va de las manos. Disculpa, ¿a la huerta le tienen glifosato o una huerta que está al lado de un...? No, el que hace la lechuga que vos comprás, no sé No, qué. No, sé, o sea, No, yo- glifosato no, pero yo digo todas las puertas que están acá en La Yo Plata. digo glifosato porque fue lo primero que se me ocurrió, pero puede ser cualquiera. Un herbicida, un Pesticida. nematicida, un insecticida. El glifosato actualmente es un herbicida. Pero si es un... Hay para nemátodos, para insectos, hay para hormigas. ¿Sí? O sea, si me fumigaron, por ejemplo, con hortal, tampoco debería. Pero digamos, es algo que ya se me va... Es hilar demasiado fino y... Ojalá pudiéramos controlarlo, pero se nos va de las manos. Así que bueno, como anuncio parroquial, hay dos eventos que por ahí ya están muy encima y no sé si van a querer asistir o si van a poder, pero yo les cuento. Mañana a las 9 de la mañana en la Universidad de Flores tenemos una jornada de investigación por la gestión integral de residuos sólidos. A las 9 de la mañana en la sede de Pedernera 288, quienes quieran asistir, estamos a la mañana haciendo ahí unas presentaciones, esta y otras complementarias, sobre el tema de los proyectos de investigación de la universidad en cuanto a gestión de residuos sólidos. Y a la tarde vamos a hacer una visita a uno de los orgullos de la comuna, que es el patio de Fray Cayetano Rodríguez, donde ya hay Aves un tala. Argentinas dejó su huella. Hay un Lo tal. conocemos. Ya Aves Argentinas dejó su huella, un tala que cada vez se pone más lindo además.
Y aparte de eso tenemos un jardín de nativas y árboles que, bueno, si me quieren ayudar un poquito contándole a la gente lo que hay ahí. Abutino, que llevamos, y después nosotros. A ver, Gabriel. Un horario medio de ama de casa. Sí, Sí, pero Eso es a la tenés, tarde. a la tarde. Eso O es sea, a la tarde. El de Claro. Fray Cayetano es de 2 Sí. a las 2 de la tarde. En realidad es una jornada de todo el día, pero bueno, pensada para estudiantes. Por eso digo, sé que es difícil. Y si no, el sábado a las 10 de la mañana también estamos ahí en el patio Fray Cayetano recolectando material reciclable, haciendo este mismo taller por si quieren afianzar y haciendo una pequeña visita guiada por las plantas nativas del jardín, que son varias. O sea, Sí, 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 sí. Eso no sí, eso siempre se hace tercer sábado de todos los meses. ¿Dónde queda Fray Cayetano Rodríguez y la vía del ferrocarril Sarmiento. Eso es a una cuadra de la Plaza Flores. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Gracias. Explicabas todo este método. Esto se llama manejo.